Qué pegajosa canción, ahí casi la estaba cantando, no sé si se escuchaba en el micrófono. Pero hola familia de Christ Fellowship en español, buenos días. Es un privilegio estar con ustedes este fin de semana. Tanto Gabe como yo somos parte del ministerio de jóvenes en esta congregación. Y ha sido una bendición poder conectarnos con los jóvenes que están aquí. Realmente hemos visto y estamos convencidos de que cuando un joven entrega su vida a Dios, Él obra en ellos de gran manera. Es lo mejor que pudiera pasar. Y Él sigue obrando en ellos, así como en la vida de todo creyente. De hecho, Dios en su palabra nos enseña que cuando le recibimos, siempre hay resultados, siempre hay evidencia, siempre hay un cambio. Y esos cambios, esa evidencia se llama frutos. Y este mes hemos estado en el versículo de Gálatas, hemos estado hablando acerca de estos frutos. Y vamos a entrarle de volada, un repaso al versículo que hemos estado viendo. Acompáñenme en Gálatas 5:22. Esto es lo que dice. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así que las semanas pasadas hemos estado hablando acerca del amor, acerca de la alegría y la paz. Estos y los demás frutos, la verdad es que requieren bastante esfuerzo, si hemos visto en nuestra vida. También hemos dicho que el mundo tiene la capacidad de demostrar estos frutos, pero de una manera imperfecta, es decir, usando la fuerza humana. Pero como todos sabemos, nuestra habilidad humana, nuestras fuerzas se acaban y se agotan. Es por eso que para demostrar cada uno de estos frutos, como nos pide el Señor, debemos depender de una fuerza más grande que la nuestra, un poder que no viene de nosotros. Y estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Es ese Espíritu Santo el que produce este fruto en nosotros, es aquel que hace la diferencia en nuestra vida. Y es por eso que los versículos que siguen en Gálatas 5 dicen así, ¿me puede acompañar? Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Permítame orar por nosotros. Padre, te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra. Te damos gracias por que podemos juntarnos aquí y saber que vamos a recibir de parte tuya. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy. Prepara nuestros corazones, abre nuestras mentes. Quita toda distracción para poder recibir lo que tú quieres que escuchemos y también lo podamos poner en práctica. En nombre de Jesús. Amén. Amén. En cada aspecto de nuestra vida, es lo que nos dice este versículo. Y cada aspecto de nuestra vida incluye nuestra manera de mostrar los frutos. Y es que el momento que tú pones tu fe en Cristo y eres creyente, recibes el Espíritu Santo en su totalidad. Y es este Espíritu el que nos está guiando cada día, el que guía a todo creyente a oponerse a los deseos de nuestros impulsos pecaminosos y seguir su dirección. Es a través del Espíritu también que vamos a poder demostrar el fruto del que hablaremos hoy. A ver si al contarte esta historia le adivinas cuál es. ¿Estás listo para las vacaciones? Ya hiciste tus planes, ya hiciste tus maletas. Ya escogiste un vuelo que por alguna razón u otra los vuelos en horas benditas no son económicos, entonces tienes que volar muy temprano en la mañana. Llegas a las 3 de la mañana al aeropuerto con las greñas, con los ojos medio abiertos, con un sueño, un dolor de cabeza empezando a desarrollarse. Y justo cuando vas a poner tu mochila en el área de seguridad, de repente escuchas a alguien empezar a gritar: ¡saquen todas las computadoras! Quítense los zapatos, el cinto también, rapidito, muévase, órale, no los ponga en la misma cubeta, saque una nueva. Y de repente sientes algo aquí, empezar a arder y te molesta su actitud. ¿Por qué? Porque te preguntas, pero ¿por qué no tiene un poco de paciencia? Si aún no le atinas, acuérdate del Chavo del 8. Cada vez que se enojaban con él, su frase favorita es que no me tienen. Todos crecimos con el mismo programa, ¿sí o no? Paciencia. La paciencia es otro de esos frutos. Otra forma de ver evidencia de que Cristo está transformando una vida. Pero ojo,
Es muy difícil darnos cuenta de que batallamos con la paciencia, pero es muy fácil identificar la falta de paciencia en otros. Hay gente que se le nota la falta de paciencia en su rostro bendito o en sus acciones. Hazte para allá, dicen. O le pides que te ayuden con algo y es como si su cara dijera, ¿otra vez? Una vez mi papá le estaba deteniendo la puerta para una señora que iba pasando al restaurante. ¿Y sabe lo que le dijo? Le dijo, quítate. Le dijo la señora a mi papá. Hay mucha gente para la cual es muy difícil ocultar su falta de paciencia. Mientras que otros intenten y quizás incluso sean buenos para disimular. Esposo que me estás escuchando, llegas al restaurante, pides tu comida y aunque le preguntaste a tu esposa si quería algo y ella te dijo que no, apenas te sirven tu comida y te pregunta, ¿me das? Estoy seguro que por nuestro bien y nuestra vida ponemos nuestra mejor cara. O quizás piensa en tu compañero del trabajo, aquel que a todos le cae gordo, a todos. Y cuando llega todos, por supuesto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero a la hora del lunch todos están diciendo, ay, ya no lo aguanto. Ojalá lo despidan. Todos tenemos aquella persona en nuestra vida que parece que Dios la puso allí para desarrollar nuestra paciencia. Y si no tienes a alguien así, déjame te digo, esa persona eres tú. Mas Dios no nos llamó a disimular o aparentar ser personas pacientes. Nos llama a vivir con paciencia, no nos llama a vivir con paciencia humana y terrenal. De hecho, Dios nos llama a demostrar paciencia genuina, la que viene de Él. Pero seamos honestos, solemos ser muy rápidos para pedir paciencia, pero muy, muy lentos para dar. Así que, ¿cómo cambiamos el chip? ¿Cómo le hacemos para ser pacientes aun cuando no sale de nosotros mismos hacerlo? Es muy difícil. Y es que quizás tú te hayas llegado a preguntar, ¿y por qué debo ser paciente? ¿Cuál es mi motivación para hacerlo? Entonces, ¿cómo le hacemos para perseverar cuando sentimos que se nos acaba la paciencia? Es una pregunta válida. Y yo creo que si al hablar de la paciencia tan solo cambiamos a los involucrados, cambia también por completo nuestra perspectiva. Dejemos de pensar por un momento en la paciencia que nosotros damos y ahora pensemos en la paciencia que recibimos cada día. Porque hablar de paciencia es hablar del carácter de Dios. Su paciencia para nosotros comenzó incluso mucho antes de que le conociéramos o le abriéramos nuestro corazón. Segunda de Pedro 3:9 dice de esta manera, dice así: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que nos dice que antes de que tú habías decidido seguirle, Él ya te estaba persiguiendo. Podemos darle gracias a Dios por su paciencia que nos alcanzó. Le podemos dar gracias a Dios, como estábamos cantando, de la misericordia que Él tuvo de nosotros. Que Él no nos dio lo que nuestro pecado había ganado. Que su mensaje más grande y su muestra más grande de amor que sucedió al otro lado del mundo, viajó miles y miles de millas para alcanzarte a ti y a mí. Incluso donde nacimos y donde vivimos. Gloria a Dios por su corazón por nosotros. El que desea que todos volvamos a Él. Sabemos por su palabra que Él va a volver un día, que Él va a regresar. Pero hasta que lo haga, seguimos y mantenemos la esperanza de que Él puede cambiar el corazón, incluso de ese amigo o de ese familiar tuyo que parece estar lejos. Y es que la palabra de Dios nos dice en Salmo también, cómo es Dios, que es un Dios compasivo, que es un Dios lleno de piedad, que es un Dios lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. No se acaban, son nuevas cada mañana. Dios no nos da lo que merecemos a la primera. Dios es paciente. Dios es lento en mostrar su ira. Y por lo tanto nosotros también debemos ser reflejos del Dios paciente. Así que, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Por qué debemos ser pacientes? Debemos ser pacientes porque Dios es paciente con nosotros. Y porque Dios es paciente con nosotros, ahora nosotros podemos enfrentar cada oportunidad que tenemos en esta vida para ser pacientes. ¿Pero qué significa? ¿Qué es ser paciente? ¿Cómo se ve en el día a día? Bueno, pues para comenzar yo creo que es necesario desempacar esta palabra en el idioma original,
Usted sabe que la palabra de Dios no se escribió en inglés ni en español. De hecho, mucha de ella se escribió en arameo y en griego. Y muchas veces en la traducción se pierde el impacto enorme que tiene la palabra original. Paciencia en el idioma original es la palabra macrothumeo. Y esta palabra en conjunto es una palabra que significa, claro, perseverar, ser paciente. Pero realmente esta es una palabra compuesta por dos. La palabra macro y la palabra tumeo. Macro y tumeos. Macro significa largo, no largo de vete, aléjate. Largo, lejano, alargar o alejar. Mientras que tumeo significa una muestra de emoción apasionada, refiriéndose la mayor cantidad a la ira, el enojo. Así que de manera literal, esta palabra es una palabra que significa ira lejana, enojo lejano. Si te describieran como una persona macrotumeo, sería hablar de ti como una persona alejaíra. Es como decir, toda esa frustración, todo ese enojo, esa respuesta que siento en ese momento, es como si la agarro, la envuelvo y la aviento lo más lejano posible de mí. Esta es la paciencia como la describe la palabra de Dios. Y esta palabra macrothumeo lo sabemos porque aparece al menos 10 veces en la Biblia. Y cada vez que la vemos nos enseña una nueva manera de entender lo que Dios pide de nosotros. Cada vez nos señala una de las muchas oportunidades que tenemos en nuestro día a día para demostrar macrothumeo. Hoy hablaremos de 3 principales oportunidades para ser pacientes. Y la primera de ellas es la más obvia. Ya lo hemos hablado un poquito. La primera es la paciencia con otros. Ser pacientes con otros. Qué difícil es. Pero en Primera de Tesalonicenses 5:14, en una lista larga de responsabilidades de la vida cristiana, encontramos la misma palabra griega, macrotumeo, en estas instrucciones. Y así dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice así: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean macrotumeos, sean pacientes con todos. Lo que a mí me encanta de este versículo es que toma en cuenta que habrá mucha gente en nuestra vida que requiera mucha atención. Pero la instrucción es la misma. Sé paciente con todos. Seamos honestos, es difícil. Gente indisciplinada, ¿conoces a alguien así? Uf, pastor, si supieras de los hábitos de mi hijo, si tan solo supieras. ¿O qué tal gente desalentada, gente desanimada? ¿Conoces a alguien que se parece al personaje azul de la película de las emociones que acaba de salir? ¿Qué tal gente débil? Quizás puede ser una debilidad física. Vas bajando las escaleras y enfrente de ti va bajando una viejita. O cuando vas manejando, alguien va muy lento en el carril para darle de volada. Pero ¿qué tal los débiles espiritualmente? Los que acaban de comenzar a seguir a Cristo y tienen miles de preguntas y van a tu grupo de vida. ¿Eres paciente con ellos? Con tus hijos, cuando empiezan a leer la Biblia y dicen, papá, ¿qué es un Deuteronomio? ¿Eres paciente con tus hijos? ¿O sientes el derecho de decirles, órale, a trabajar, deja de estar deprimido, deja de preguntar tantas cosas? La instrucción, sin embargo, es que seamos macrozumeos, seamos pacientes con todos. De hecho, esta misma palabra también aparece en Mateo 18, en la parábola del siervo que debía dinero. Y al aparecer ahí también nos enseña lo que es la paciencia. Porque el momento que el siervo cae postrado ante el rey, le dice esto: tenga macrotumeo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Es decir, aleje su ira de mí en este momento y le voy a dar todo lo que le debo. El siervo buscaba que el rey le diera más tiempo, pero quiero que pienses por un momento. El amo tenía el derecho de exigir lo que le debía su siervo en ese mismo momento, pero el rey decidió rendir ese derecho. Y es que en nuestras vidas hay tantas veces que sentimos que tenemos el derecho de reclamar, de exigir lo que nos deben, lo que sentimos que merecemos, que nos dejen en paz, que nos respeten, que nos sirvan la comida de volada, que nuestros hijos por fin saquen una buena calificación después de tanto tiempo de estudiar.
Pero aunque tengamos el derecho de exigirlo, la paciencia que cede su derecho refleja la paciencia de Dios. Claro, es muy probable que tú tengas la razón. Es muy probable que quizás te deban algo, que las cosas no cambien, quizás no entienden, quizás no responden tan rápido como tú quisieras. Quizás son muy ruidosos en la mañana, gritan mucho. Pero aunque tengas el derecho, recuerda que Dios se dio el derecho de darnos lo que nuestro pecado merecía. Y por lo tanto, la paciencia que cede su derecho refleja la paciencia de Dios. Pero seamos honestos. A veces cuando nos están pregunte cosas, es difícil ser pacientes. A mí me pasó el jueves pasado. Tuvimos un día de fútbol aquí con los jóvenes. Varios fueron, varios llegaron. Y no le voy a mentir, no había ni puesto una pelota, ni un cono, ni una portería en el campo donde jugamos aquí afuera. Y ya los más chiquitos de la middle school llegaron conmigo y me dijeron: ay, ¿por qué estamos jugando afuera? ¿Por qué estamos jugando en el pasto? ¿Por qué esa portería está demasiado chiquita? ¿Por qué estamos jugando con una pelota inflada? A ver, le voy a ser honesto porque estamos en la casa del Señor. Por un momento quería olvidarme que era pastor de jóvenes y decirles lo que merecían. Es muy frustrante cuando están pregunte cosas. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya mero? ¿Ya mero? Pero espere, ¿qué tal nosotros con Dios? Dios, ¿cuándo me voy a casar? Dios, ¿cuándo se va a ir este hijo mío que ya amenazó varias veces con irse de mi casa y todavía no se va? Dios, ¿cuándo voy a tener hijos? Dios, ¿cuándo voy a ser abuela? Dios, ¿cuándo tendré ese trabajo? ¿Cuándo vas a responder a mi oración? Cambia todo, ¿no? Dios no es como nosotros. Nosotros debemos ser como Él. Y ser pacientes como lo es Dios significa rendir nuestro derecho. Es la primera oportunidad, la paciencia con otros. Y hay dos más. Y para eso quiero invitar a mi buen amigo Gabe Castillo. Fuerte aplauso, por favor. Gracias, Dani. Buenos días, Christ Fellowship en español. ¿Cómo estamos? Bien, ¿todavía despierto? Bueno, es un honor y un placer estar con ustedes esta mañana. Quiero empezar dándole gracias al pastor Jaime y por supuesto a pastor Dani y también al Señor por darme la oportunidad de ayudar con el sermón de esta mañana. Yo creo que esta mañana tenemos una oportunidad única. Yo sé que normalmente cuando escuchas un sermón quizás te preguntes: ¿cómo voy a poner esto en práctica? Pues ahorita mismo tendrás la oportunidad de practicar la paciencia. Miren, voy a ser honestos con ustedes. Yo sé que mi español no es perfecto, que hablo el español estilo chicano. Me dicen que a veces invento palabras nuevas. Pero yo creo que si ponemos en práctica ese macrothumeo, yo creo que podemos dar visión a lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir esta mañana entonces. La siguiente área en que somos llamados a ser pacientes es en las pruebas. Ahora, cuando se trata de pruebas, debemos ser muy claros. Las pruebas no son lo mismo que las tribulaciones que enfrentamos. La tribulación viene del hecho que hay un enemigo activo que intenta hacerte fallar y avergonzarte ante el Señor. Pero las pruebas no son lo mismo. Las pruebas vienen del Señor para la fortaleza de nuestra fe, y a hacerlo trabaja en nosotros para parecernos más a Jesús. Quizás te preguntes, ¿por qué haría Dios algo así? Y te diría, es porque nos ama y quiere que nos acerquemos a Él en esa hora de prueba, para que cuando llegue la tribulación podamos recordar el momento donde el Señor proveyó en medio de la prueba. Dios no es cruel ni está esperando que fallemos antes de su perfección, sino que ya ve que somos propensos a fallar y nos prepara para resistir mejor las tormentas que la vida puede producir. De hecho, se la pongo en esta manera. Hicieron un estudio hace unos años que miraba el proceso de crecimiento de un árbol. Examinaron 2 árboles, uno que fue plantado donde no había viento y el otro fue plantado afuera donde el viento le pegaba algunos días durante la semana. A los 2 árboles le dieron el mismo tratamiento con el agua y con el sol mientras crecían. Al fin del estudio los movieron al mismo sitio. Lo que encontraron es que el árbol que nunca experimentó el viento se cayó
el momento que empezó a hacer aire en el sitio donde tenían los árboles. La razón por cual se cayó es porque tenía las raíces demasiadas cortas. Y aunque este árbol se veía bien firme y fuerte de afuera, bajo la tierra nunca creció el árbol. Sin raíces firmes que crecen en las tormentas y en las pruebas, no podrás estar firme en donde estás plantado. Las pruebas tienen el propósito de edificarte, y la promesa en medio de la prueba es que tendrás un encuentro divino con Jesús, donde nunca saldrás igual porque el Señor te está formando para parecerte más a Él. En esas pruebas somos llamados a ser pacientes porque nuestra paciencia traerá el resultado merecido en esa temporada. Mira lo que dice Santiago 1, empezando en el versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Santiago nos anima que seamos pacientes y en nuestra paciencia encontremos gozo, a pesar de estar en una prueba. ¿Por qué dice esto Santiago? Porque él sabe y afirma que las pruebas de nuestra fe producen paciencia en nosotros, y al ser pacientes y esperar, obtendremos el resultado que buscamos. Santiago no dice en ninguna parte que las pruebas sean fáciles, pero nos dice que en la espera podemos estar firmes sabiendo que seremos completos y no nos faltará nada. Sabiendo esto, podemos experimentar verdadera alegría a través de las pruebas, porque aunque no veamos el fin de la prueba en ese momento, sabemos quién está en control y quién está preparando el camino para nosotros, y su nombre es Cristo. Por lo tanto, lo que vemos, la paciencia en las pruebas nos lleva a la plenitud. La paciencia en las pruebas nos lleva a la plenitud. La paciencia no solo nos da gozo y paz, sino que al ser pacientes hacia el Señor, también crece nuestra fe y se fortalece nuestra visión del futuro. Por lo tanto, otra manera para crecer es en nuestra paciencia hacia Dios. Quizás escuche un poco raro, pero todos batallamos tarde o temprano en ser pacientes hacia el Señor. Seas creyente o no, segura una vez te has preguntado, ¿dónde está Dios? Si aún no te consideras cristiano, quizás hayas pensado algo así. Intenté orar y no pasó nada. Empecé a leer la Biblia y no entendía lo que leía. Empecé a venir a la iglesia y me fue peor. O si eres creyente, quizás te preguntes, ¿será que Dios escucha mis oraciones? Si eres padre, ¿por qué está tardando tanto mi hijo en buscar a Dios? ¿Por qué siento que no veo un cambio en mi vida? ¿Por qué no veo respuesta al sembrar, al ser generoso? Y por supuesto, la gran pregunta, ¿cuándo regresará el Señor? Pero a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios podemos encontrar una respuesta y somos retados a crecer en nuestra paciencia hacia el Señor. Mira lo que dice Santiago 5, empezando en el versículo 7, que lee: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, pero en este versículo encontramos una gran ilustración de la paciencia que debemos tener hacia el Señor. Aquí también se usa la palabra macrothumeo, pero aquí está hablando de enfocarnos en algo que está por venir, algo que tomará tiempo, pero que sí llegará. Así como el labrador pone de su parte y espera en fe, así también debemos hacerlo nosotros. Así como el labrador hace su esfuerzo, pero el crecimiento y el resultado viene de parte de Dios, así mismo es nuestra vida de fe, demostrada en nuestra paciencia hacia Dios. Y lo que nos sostendrá hasta el día de su regreso es la promesa de que Él obra en nosotros por medio del Espíritu Santo.
El mismo Espíritu Santo que cambió a Santiago. Fue el Espíritu Santo que lo cambió, llevándolo a ser una persona impaciente, a una persona que animaba a otros a ser pacientes. ¿Por qué? Pues vamos a ver, les quiero dar un poco de contexto. La carta de Santiago fue escrita entre el año 44 y 62 después de Cristo. La muerte de Jesús y la resurrección pasó entre el año 33 y 36 después de Cristo. Así que es posible que la carta de Santiago fue escrita unos 10 años después de la resurrección. ¿Cuál es el punto que quiero hacer? Porque esto es importante. ¿Por qué les doy esto? Porque en el libro de Hechos, los discípulos están con Jesús antes de su ascensión al cielo y vemos que están angustiados. De hecho, una de las últimas cosas que le preguntan a Jesús es: ¿cuándo vas a cumplir lo que nos dijiste? Santiago estaba en esta multitud con el resto de los discípulos poco tiempo después de la muerte de Jesús. O sea, estamos hablando solo unas semanas. Él fue parte de los que estaban preguntándole a Jesús: ¿cuándo va a pasar lo que anunciaste? ¿En cuánto tiempo? Pero ahora, 10 años más adelante, ¿cómo puede ser que Santiago anima a la iglesia a ser pacientes hasta el regreso del Señor si él mismo estaba preguntándole a Jesús: ¿cuándo vas a cumplir la promesa? ¿Cuándo vas a regresar? ¿Era un hipócrita Santiago? Como dice el pastor Jaime, no, amigos míos. Santiago recibió a alguien que Jesús le había prometido y alguien que nos promete a ti y a mí y a todo creyente, quien es el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que podemos obtener y crecer en nuestra paciencia, y en hacer eso lo que pasa es fortalece nuestra fe. La vida de un creyente debe ser una de paciencia si nuestro deseo es crecer en nuestro caminar con el Señor. La realidad es que tener fe en aquel que fue, que es y que será, que vendrá, significa ser pacientes hasta su regreso. Y lo que vemos, porque la paciencia hacia Dios fortalece nuestra fe. La paciencia hacia Dios fortalece nuestra fe. Nuestra carne siempre cuestionará a Dios acerca de su regreso. Pero con el Espíritu Santo podemos experimentar paciencia hacia el Señor. Santiago esperó y siguió esperando 10 años después de ver a Jesús, y afirmó que es bueno ser paciente porque ya no era su paciencia, sino la paciencia del Espíritu que moraba en él. Y si fue esa paciencia del Señor la que nos dio nuestra salvación, la misma que duró generaciones de pecados contra él y sigue vigente hoy, podemos experimentar la paciencia del mismo Espíritu hasta el regreso del Señor. Y todo esto sabiendo lo que dice Santiago, que el regreso del Señor está cerca. ¿Sabemos la hora? No. ¿Sabemos el tiempo? No. Pero déjame decirles esto: estamos más cerca al regreso de Jesús hoy que estábamos ayer. Amén. Y con esa verdad en nuestros corazones podemos decir esto: Dios fue paciente para salvarnos. Seamos pacientes mientras vivamos. Si el Señor nos salvó en su paciencia, nosotros también seamos pacientes mientras estamos aquí, mientras vivamos. ¿Me acompañas, Dani? Por supuesto, familia, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero lo que creo que nos sostendrá hasta ese día es la promesa que el Señor nos dio hasta su regreso, quien es el Espíritu Santo. Así es. No quiero que nos perdamos de la gran verdad que es esta. Muchas veces se nos agota la paciencia, pero en ese momento, cuando suceda, debemos recordar que es por la misma paciencia de Dios que tenemos salvación, que Él fue paciente con nosotros y que ahora, mientras vivamos, podemos también ser pacientes. Entonces, ahora, ¿qué hacemos en respuesta? Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? Lo peor que pudiera pasar sería que al salir de esta reunión, al irte a comer, se te olvidara por completo lo que hablamos. Van a haber muchas oportunidades para perder tu paciencia el día de hoy, con tus hijos, en el camino, con la selección que ahora también tenemos, que no está bien. Hay muchas oportunidades en esta vida para perder la paciencia. Pero debemos recordar la paciencia que recibimos. Normalmente nos gusta poner una pregunta aquí y de alguna manera responderla juntos, pero lo que queremos hacer en esta mañana, ya tarde,
es poner una frase, el comienzo de una frase. Y lo que quiero invitarnos a hacer como congregación, cada uno, es responder a esta frase, terminar esta frase de la manera que Dios nos está invitando a hacerlos. Cada uno estamos en una situación diferente en nuestras vidas, en nuestro caminar con el Señor. Entonces lo que quiero invitarnos a hacer es responder a esta frase que está aquí en la pantalla, en respuesta a la paciencia de Dios. Hoy decido, ¿qué decides hacer? Van a haber 4 palabras de ellas y te quiero invitar a tomar la decisión con una de estas 4. La primera, reconocer. Quizás es tiempo reconocer la paciencia que el Señor tiene contigo. Y déjame animarte, quizás lo has hecho algo como complicado, pero no es simple. Quizás es algo así: Señor, reconozco tu amor, tu paciencia para mí, y ahora yo sé que tu deseo es salvarme, te entrego mi vida. Eso es lo primero y es lo más importante, reconocer su paciencia. Dios te ama tanto, ha esperado tantos años, te ha estado persiguiendo, y hoy puede ser el día que se cumpla su obra mayor en tu vida, el día que reconozcas su amor. Entonces quizás tu decisión de hoy sea reconocer, pero también puede ser regresar. Es decir, quizás hubo un momento en tu vida donde tú estabas entregado y comprometido a seguir a Dios con todo tu corazón. Estabas leyendo tu Biblia, venías a la iglesia, estabas viendo los frutos, pero algo pasó en el camino que todo lo cambió. Una tragedia, una desilusión, una decepción, y por lo tanto perdiste tu camino. Dejaste de tener paciencia, dejaste de caminar con el Señor. Hoy tienes la oportunidad, esta tarde, de regresar a una vida de fe en el Señor. No importa lo que hayas hecho entre cuando eras seguidor y cuando dejaste de seguirle, Dios tiene paciencia para ti en esta mañana. Y su deseo es que tú puedas volver a Él. Entonces te invito, quizás hoy, en respuesta a la paciencia de Dios, tú tengas que decidir regresar. No es muy tarde, tienes esa oportunidad en esta tarde. Y la próxima, quizás es tiempo de reflejar la paciencia del Señor con otros, para empezar a mostrar la paciencia de Dios con nuestras familias, con nuestros amigos, con la gente que haces la vida. Empezar a mostrar el amor y la paciencia del Señor con otros. Y por último, quizás sea tiempo de renovar. Y quizás pienses que no es lo mismo que regresar. Aquí estamos hablando de algo un poco diferente. Puede que en este momento en tu vida estás en una temporada de prueba. Puede que en esta temporada de tu vida es esa raya, es ese momento donde tú puedas decidir dejar de ser paciente hacia el Señor, o puedas renovar tus fuerzas para confiar en Él en la prueba. Escúcheme, yo no sé, incluso usted tampoco sabe, estoy seguro, por qué pasan las cosas. ¿Por qué está esa situación en su familia, con sus hijos, en su trabajo? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay cosas que suceden sin respuestas? Pero podemos saber que en la prueba, como hemos aprendido hoy, confiando en Dios, teniendo paciencia hacia Él, nos va a llevar a la plenitud. Y podemos caminar seguros que pase lo que pase, al otro lado de esa prueba, vamos a tener una fe completa en el Señor. Entonces estas son las oportunidades. ¿Cuál necesitas tomar en esta tarde? En un momento voy a orar por nosotros, y lo que te quiero invitar a hacer es que o escribas en un papel o en tu teléfono lo que necesitas hacer. Y cuando lo hayas hecho, quiero que te pongas a cuentas con Dios. Que le hables mientras yo oro por nosotros y que le digas: Dios, hoy quiero reconocer tu paciencia. Hoy quiero regresar a una vida de paciencia y de fe en ti. Yo hoy decido reflejar tu paciencia en mi familia. Hoy decido renovar mis fuerzas en la prueba. Así que vamos a hacerlo juntos. Permítame orar. Padre, te agradecemos por esta tarde, por lo que hemos aprendido de tu palabra, por la gran manera en la que tú nos has estado persiguiendo mucho antes de que nosotros te llegáramos a conocer. Es increíble cómo lo que hiciste en la cruz del Calvario, miles de años atrás, al otro lado del mundo, llegó hasta acá, hasta Texas, llegó hasta México, llegó hasta Colombia, llegó hasta las áreas del mundo donde vivíamos. Y tu paciencia nos alcanzó y resultó en nuestra salvación. Sí, Señor. Padre, te pido que hoy podamos tomar el paso
que tu Espíritu Santo nos está moviendo a tomar. Es imposible tomarlo por nuestra propia cuenta. Así que, Señor, hoy te pido que si es necesario que alguien que está aquí reconozca tu paciencia, que hoy sea el día que lo haga. Que vea su vida y diga: Dios siempre ha estado a mi lado persiguiéndome. Él me ama y hoy quiero entregar mi vida a Él, sabiendo que quizás no tenga las respuestas, pero que puedo confiar en Él. Que si es momento de regresar a una vida de fe, de decir: Señor, perdóname, me tropecé en el camino, perdí mi visión, no sabía por dónde ir, pero ahora entiendo que lo que más necesito no es la respuesta en esta vida terrenal, sino es seguirte a ti. Hoy decidimos regresar a ti. Hoy decidimos reflejar tu paciencia. Perdónanos por tantas veces que la perdemos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, que olvidamos la gran paciencia que tú tienes para nosotros cada día. Ayúdanos a reflejar ese macrothumeo, a alejar la ira de nosotros para ser reflejos de ti. Ayúdanos también, Señor, si es necesario, a renovar nuestras fuerzas, que se nos acaban humanamente, pero que tu Espíritu, que ya vive en nosotros, nos va a renovar cada día. Ponemos estas decisiones en tus manos. Gracias por ser un Dios paciente. Gracias por tu paciencia que nos salvó. Y ahora, mientras vivamos, hoy te decimos: decido ser paciente. En el nombre de Jesús. Amén.